Marcos Bañó. Monty Peiró, nada, se acabó la Navidad después de nuestro gigantesco directo del día 30. Guapísimo, está guapísimo. Qué bien nos lo hemos pasado, qué gente más maravillosa ha venido. ¿Cuántas tazas hemos vendido como estas? Hemos vendido millones, sí. y todo estupendo. 2024. 2024. Me he puesto tu sudadera porque... ¿Me la regalaste tú? Claro, está te la regalé guapísima. yo. Y nada, mejor que la sudadera blanca que lleve el pasado programa. Que bueno, la las verdad es que... con capucha, que yo llevo una hoy, sí. A partir de los 40 son complicadas. Sí, yo creo que vosotras lo podéis aguantar mucho más. Los hombres calvos de 40 años es un poco más complicado. Bueno, no te creas, que nosotras, gracias a Chenoa, la sudadera es signo, o sea, es un signo inequívoco de ruptura, de divorcio. Sí. Y de no estar pasando por tu mejor momento. Claro, pero Chenoa se convirtió en una heroína y en un símbolo, entonces tampoco está tan mal, en realidad. Ya, pero bueno. En cambio, los calvos de 40 con sudadera de capucha son más o menos unos pederastas. Ya, eso parece ser. Entonces, nada, yo creo que ya no la llevaré nunca más, solo en mi casa. En mi casa uno puede llevar... lo que quiera. Lo que le dé la gana. ¿Qué tal estás, Monty Peiró? Pues bueno, estoy bien. Yo qué sé, me parece muy fuerte que estemos en 2024. Sí. Suena atópico, pero es que real que no sé qué ha pasado. No entiendo nada. Y esta sensación, como me gusta mucho decir, esta sensación es cada vez peor, porque cada vez va a ir todo más rápido. Es fuerte. 2030 es fuerte. Ocurrirá enseguida. Es que hemos hablado hoy tú y yo, ¿no? De que en cualquier momento tenemos 60 años. Esto lo hablamos antes Estamos de ayer. más cerca de los 60 que de los 20, ¿eh? Sí. Es fuerte esto. Sí. Es muy fuerte. 60 los tendremos en un rato. En un rato. ¿Cómo vamos a ser con 60 años, Marcos? Yo creo que seremos algo parecido. Yo afortunadamente no puedo quedarme calvo. Eso es verdad. Entonces, eso que llevas hecho ya. Yo con tal de que no se me descuelgue la cara... A ver, se te va a descolgar. Verdad, sí. Lo que pasa es que con lo de la barba ahí puedes jugar un poco. Pero yo quiero quedarme así. O sea, yo quiero que mi look sea este. O sea, rapado, sin barba, bien. Pero claro, si se me descuelga la cara... Se te va a descolgar. Yo no quiero que se me descuelgue la cara. Las fibras de colágeno, por lo que sea, no van a colaborar. Ya. Bueno, yo qué sé. Mira a Brad Pitt, que ha cumplido 60. Ya. Y está increíble. Pero él hará gimnasia de cara. Me imagino. La gimnasia de cara no funciona. Ya. No. Yo me estuve documentando porque no sé si te acuerdas de una época que me salían como unos vídeos de publicidad de una señora que hacía yoga facial, que hacía cosas rarísimas. Que yo dije, a ver, esto yo no quiero verme a mí misma haciendo esas cosas. Pero si a mí esto me va a hacer que no envejezca, pues yo lo hago. Pero entonces quieres garantías. Me documenté y parece ser que no hay ninguna base científica, es decir, los músculos de la cara no se pueden tonificar por hacer gestos extraños. Claro. Y aunque se tonifiquen, eso no va a revertir el proceso de envejecimiento. Entonces, estás haciendo el gilipollas en el espejo para nada. No, yo no he hecho nada. Solo digo que quien haga yoga facial, te estás haciendo el tonto. Te estás haciendo daño. Te estás haciendo daño. Te estás haciendo más mal que bien. Claro, la verdad. Claro, Pero bueno, que la gente quiere creer en el yoga facial. Oye, ¿quién soy yo? La gente puede creer en lo que quiera. Claro que sí, que cada uno haga con su tiempo libre lo que quiera. Para este día en el que esto se emita, yo no sé ya si Mercurio retrógrado habrá desretrogradado. Sí, pero está la gente otra vez muy pesadita con el Mercurio retrógrado. Que al final estáis todo el año en Mercurio retrógrado. Ya, pero eso ya lo quitaron de los termómetros ya. O sea, no... Eso he venido yo humorista. Está la gente a tope con Mercurio retrógrado. Ya se supone que va a ser todo un desastre el final de año por culpa de esto. Pues nada, yo tengo mis propios motivos. Pero yo no necesito que Mercurio se retrograde para saber que el año va a ser una mierda. Claro, o sea, es que a lo mejor aquí estamos currándonoslo para que nuestro año sea una mierda, como para que nos quiten el mérito. No es Mercurio, soy yo. No es Mercurio, soy yo, efectivamente. Pues muy sabias palabras, Monty Peiró. Yo creo que podemos empezar el programa. Vale. Cosas que no. Que no, coño. Monty Peiró, hay una cosa de redes sociales y creo que alguna oyente nuestra se sentirá aludida por esto, pero no por ello no lo voy a... Nunca nos ha impedido eso, efectivamente. hacer lo nuestro.
Pero hay una frase que me pone muy nervioso que diga la gente en redes sociales, sobre todo después de una gran noche o un gran acontecimiento, que es compartir una foto o lo que sea de ese acontecimiento y poner no supero lo de anoche. Ya. Me da mucha rabia porque no es verdad. Lo estás superando perfectamente porque eres capaz perfectamente de subir la foto, subirla a Instagram, escribir un texto gigantesco y estás bien. Te ha pasado algo bueno. O sea, ¿por qué estás hablando de no superar lo de anoche? Bueno, es una frase hecha. Marcos, no sé si tú te has dado cuenta, pero la gente utiliza frases hechas en el lenguaje. No siempre expresan la realidad que viven de una manera literal. Sí, pero yo he observado que se utiliza mucho, no solo esa frase, sino más frases que tienen el sentido contrario para expresar una sensación muy fuerte. Marcos Baño, filólogo, sí. de repente. Y me molesta mucho esto, porque obviamente pero no pueden ser todas las noches. Yo creo que lo que te molesta es que la gente se lo esté pasando bien. Sí. ¿Es posible? Ya está. Me has desenmascarado. Yo venía dispuesto a atacar a otras personas, pero he de darte la razón inmediatamente porque es totalmente cierto. Odio que la gente tenga grandes noches mientras yo estoy comiendo palomitas en mi casa. Que, ojo, que las palomitas están súper guay. A su manera son un éxito. ¿Tú qué, te las haces de microondas o qué? No, yo me las hago en sartén y con ¿sí? mantequilla. Sí. Wow, yo soy de popitas. A ver, también tengo popitas. Bueno, es que me gusta mucho la palabra popita. Ya, no, pero yo tengo las hacendado. No, yo popita. Las tengo, si me pilla, muy holgazán. Rollo, que pateo, poner la sartén y todo eso. O si tengo mucha pila para fregar. Siempre las tengo. Vaya. Pero yo tengo esto de maíz para poder freírlo y tal. Muy bien. Y tal, pues sí, me has desenmascarado. Realmente no tengo nada en contra de esto. Tengo mucho en contra de la gente tenga grandes noches. Que no supere. Que no supere. Superadlo. No sé. Terrible. Monty Peiro, ¿qué tienes tú? Pues mira, yo tengo esta gente que no respeta tus límites, ¿vale? Sí. Y entonces llega un día que te toca mandarlos un poco a tomar por el puto culo. Ya. Y entonces dicen que antipática. ¿No sería una antipática? Claro, si supieras leer las situaciones, no me... traspasaras los límites que estoy poniendo de manera educada, entonces no haces ni puto caso, me obligas a subir el tono para que me entiendas y entonces soy una antipática. Claro. Y entonces es gente que pasa a odiarte. Sí, claro. Que dices, si tú me hubieras dejado en paz, no pasaría nada. Nos llevaríamos súper bien. Nos llevaríamos súper bien. No nos llevaríamos porque, sorpresa. O sea, es que podemos decidir no llevarnos con alguien, pero a lo mejor no es nada personal. Coño, es que estoy a otras cosas. Claro. Sí, pero es que además nosotros dos no somos dos personas a los que se nos dé especialmente mal transmitir cosas con nuestro lenguaje corporal. No, que va, somos dos comunicadores corporales excelentes. Y sobre todo para comunicar ciertas cosas como dejadme en paz. Pero no se nos da bastante más. Pero yo personalmente es porque a mí me socializar me gusta, pero a veces me satura. Claro. Como a mí, como a tanta gente. No es que sea yo especialita y a ti también te pasa. Entonces, para mí a veces que me obliguen a socializar contra mi voluntad, teniendo conversaciones absurdas que no quiero tener, me cansa. Y no quiero. Y como tengo 500 años y ya tengo un pie en la tumba, pues no quiero gastar tiempo en cosas que no me apetece. Claro. Es que es así de sencillo. No quiero. ¿No quieres? Y yo tampoco. Pues ya está, pues eso. Pues nada, que les den. El cine con Scali, el cine con Scali, el cine con Scali, volvió Ramón. Monty. ¿Qué? Vamos a hablar de televisión. Vale. De series, concretamente. Vale. Ahora que estamos empezando el año, bueno, hemos vivido un fin de año y donde se han puesto de moda los rankings las listas, los rankings de lo mejor y lo peor, los recopilatorios y todas esas mierdas que se escriben en las webs para rellenar contenido en programas de variedades, en directos de streaming o, como en este caso, podcasts que llegan justitos a las fiestas. Vale. Te voy a leer 2 rankings, si me deja este Word que se me está... porque claro, poner una imagen en Word es
francamente difícil, y poner dos... Yo tengo que decir que yo ese tema lo domino. Ah, tú lo dominas, claro. Yo sé poner imágenes en Word y sé exactamente qué es lo que te está pasando. Pues ya me lo enseñarás. Es en el otra ajuste, ocasión. Tío. Ya, pues ahora ya es demasiado tarde. No pasa nada. Me aclararé, intentaré moverlo así lo mínimo posible. Yo, es verdad que un talento oculto que tengo es dominar la imagen en Word. Yo lo valoro bastante, la verdad. Sí. De hecho, mira, debería poner eso en el currículum. Porque a estas alturas, obviamente, Microsoft Word no tiene ninguna intención de facilitar la movida. Yo creo que Microsoft Word quiere que poner imágenes en un Word sea algo elitista. Claro, algo que solo sepan los que sepan. A unas élites entre las que yo me encuentro. O sea, están los Illuminati y luego estamos la logia de los que sabemos poner imágenes en un Word sin que se te descuadre todo. Pues nada, voy a intentar seguir esto. Me sabe mal vacilar de esto porque yo sé que es un poco presuntuoso. Y sé que alguna gente incluso igual no se lo cree, pero esto es verdad. Ya, es verdad. Yo te creo, Montiperio. Además, eres escritora. Tienes que dominar esto. De hecho, yo he hecho carteles de conciertos en Word y en Paint. Hostia, vale. Bueno, el caso es que te voy a leer dos rankings, porque son dos imágenes que he colocado aquí, que las tengo cada una aquí arriba y otra aquí abajo. Te voy a leer dos rankings distintos, ¿vale? Que son de personajes ficticios populares de la televisión, de series. Fingiremos que no sabes de qué va a ser mi sección y tratarás de adivinar qué característica une a los personajes de cada ranking, ¿vale? Te voy a leer el primero. En realidad no los... O sea, sé de qué va un poco, pero no sé estos rankings. Vale. Walter White, Michael Scott, Tony Soprano, Saul Goodman, Jesse Pinkman, Tyrion Lannister, Dwight Schrute, Chandler Bing, Joey Tribbiani, Tommy Jerry, Scooby-Doo y el Dr. House. Bueno, pues todos esos son hombres que deberían haber ido a terapia y que no fueron. Incluido Scooby-Doo. Incluyendo a Scooby-Doo. Con consecuencias terroríficas para las mujeres de su entorno. Esa es mi apuesta. Vas muy bien encaminada, Montipeiro. Y ahora te voy a leer un segundo ranking. Joffrey Baratheon, Ramsay Bolton, Skylar White, Livia Soprano, Janice Soprano, Shaw Tucker, no tengo ni idea, no tengo ni idea de quién es, Cersei Lannister, Lori Grimes, Caillou, que es el dibujo del niño calvo, Emily Wadham, The Governor de The Walking Dead y Rachel Berry. Aquí ya está mucho más complicado para que adivines qué une a esta gente. No tengo ni idea. Vale, te pongo en contexto. Estos dos rankings están sacados de la página oficial Ranker, que al parecer es uno de los portales web dedicado por completo a justamente esto, a la elaboración de rankings de todo tipo más grande que existe del planeta. Aquí encuentras cualquier cosa, desde la mejor película hecha en 2013 hasta los mejores mangas sobre la Segunda Guerra Mundial. Hay de todo y se actualiza a diario. Las dos listas que te acabo de dar seguramente han cambiado mucho desde que la vi para escribir esta sección. Sin ir más lejos, Chandler Bing pronto bajará posiciones cuando el impacto de la muerte del actor que lo interpreta, Matthew Perry, pues decrezca. Pero bueno, vamos con lo que nos ocupa, la diferencia entre ambas listas. Efectivamente, como tú bien has dicho, la primera lista que te he leído les une que son 10, bueno, esta lista de 10 señores, un perro, un gato y un ratón y ninguna mujer, pertenece a la lista de personajes mejor valorados de la televisión de la historia. Fíjate. No tanto los más amados, que es parecido, sino los considerados más grandes, mejores más grandes, ¿no? Mientras que la segunda lista, donde más de la mitad de sus componentes son mujeres, concretamente 7 de 12, pertenece obviamente a los personajes más odiados. Ay, ¿de verdad? Ya hemos tocado en Cine con Scully alguna vez este tema, sobre todo el de personajes tóxicos convertidos en héroes. Pero la duda que me asalta hoy es ¿por qué no solo encumbramos a los personajes masculinos más tóxicos que existen en la ficción televisiva, sino que además castigamos y condenamos a los personajes femeninos que también fueron espléndidamente escritos y eran también susceptibles de no solo ser abucheados y odiados, sino ser reconocidos y aplaudidos? Vale, existen dos frentes desde donde se puede atacar este tema. Desde el guión y dirección y desde el machismo real en los espectadores. Para explicar esta situación. Me gusta.
Hay muchas formas de llevar un personaje femenino a la pantalla y nada es casual. Si un personaje femenino es odioso, puede serlo por machismo del espectador, como podría ser el caso de Skyler White en Breaking Bad, odiada unánimemente simplemente por ser una víctima de los engaños y manipulaciones totalmente. más horribles. Es que ese personaje además es muy curioso porque realmente es una persona que se comporta de forma natural como lo compartiría una persona normal. Claro. Que es, mi marido se ha convertido en un asesino narcotraficante. Claro, o sea, es que no sé. Que me engaña y me manipula. Claro, y que además está poniendo en riesgo la vida. O sea, todos sabemos que este tipo de negocios muchas veces acaba con un familiar asesinado. Por supuesto. O sea, la muerte está presente constantemente. Claro, entonces, bueno, no sé. Es muy entendible. Pero esto sí que lo achacaría como a un machismo que hay en los espectadores, pero también puede ser, como el caso de Gianni Soprano, fruto de un personaje escrito ya desde una perspectiva machista. Para odiarlo, claro. Para odiarlo. Hay veces que es entendible este odio porque la propia escritura del personaje, como acabo de decir, ya lleva una carga machista con él. Una visión de la feminidad odiosa que os coloca a vosotras como interesadas, cenizas y sobreprotectoras. Y no se puede culpar de toda la audiencia. Muchos personajes femeninos están escritos como antagonistas al héroe. Y suelen tener las características opuestas al mismo, o sea, las peores. Si el prota es valiente, arriesgado, de moral líquida y directo, la mujer que le acompaña será cobarde, conservadora, mojigata y manipuladora. Por eso no podemos culpar totalmente a la audiencia que llena sus avatares de Twitter de tóxicos mientras escriben en mayúsculas Sansa Stark, zorra inmunda. Bueno, un poco sí, obviamente... justamente el caso de Sansa no es el ejemplo de esto. No. Porque estaríamos hablando de nuevo de culpabilización de la víctima simplemente por tener reacciones humanas, como hemos dicho antes, ante el horror de la violencia más extrema, como pasa en Juego de Tronos. Hay que admitir que históricamente en la narrativa se ha dibujado el papel de la mujer como una piedra en el zapato constante. Débiles y temerosas han de ser rescatadas y aunque no nos caigan bien, son jóvenes y guapísimas y vale la pena el esfuerzo. Claro. Por lo que sea. Por lo que sea. Pero es curioso que por alguna razón esto no implica que los villanos escritos para ser odiados no sean igualmente odiados. Hay algunos que sí, cuando son abiertamente psicópatas, como el caso de Joffrey Baratheon en Juego de Tronos. Pero hay otros muchos que son idolatrados. Y es que en esto de la psicopatía también hay diferencias, porque una Aníbal Lecter mujer sería odiadísima y no tengo ninguna duda sobre esto. Me gustaría que los oyentes, o tú incluida, os tomarais unos segundos para imaginar una Aníbal mujer manipulando y seduciendo a un joven agente del FBI con acertijos y pajas mentales, famosa por asesinar y devorar la carne de sus víctimas. Ya. Y pensar en lo admirado que es Aníbal Lecter como personaje. Pero bueno, esto es una característica muy típica que pasa mucho, ¿no? Que es encumbrar a... Pues como cuando pasó lo de Pablo Escobar, sí, con la serie Narcos. Lo de Pablo Escobar. O sea, la gente haciéndose tatuajes de Pablo Escobar. Es como, pero vamos a ver. Campañas de Netflix de Navidad poniendo su cara en gigante, el más grande. Yo con eso flipaba mucho porque yo creo que la serie no romantizaba... A lo mejor un poco sí. Pero creo que al final la serie estaba siendo... Quiero decir que no te ocultaban que Pablo Escobar era una persona... Era un psicópata despiadado que además... bueno, el daño que ha hecho es increíble a su país. Sí. Y la gente ahí... avatar de Pablo Escobar. Eso es para quererlos, la verdad. Sí, al final es como... ¿Qué es lo que admiras de Pablo Escobar? ¿Qué es lo que admiras exactamente? Bueno, a eso... Claro, si le quitas lo asesino, si le quitas que ha contribuido a expandir una droga que ha acabado con miles de vidas, y si le quitas lo torturador y tal, bueno, pues es un buen emprendedor, ¿no? Eso no se lo podemos quitar. Sí. Emprendió. Yo creo que en realidad a los tíos nos gusta, como tú ya mencionabas hace 2 semanas con el tema de tu libro, ¿no? Cómo los hombres nos adoramos a otros hombres y entre otras cosas adoramos mucho, una de las virtudes que adoramos mucho es ir contracorriente y hacer lo que le salga de la polla y de los cojones a uno. Ya, pero si lo que te sale de los cojones es matar a mucha gente. Pero, pues yo qué sé. Pero en esencia, en la raíz, admiramos mucho esa movida. Ya, pues vaya. El caso es que creo que todo esto
tiene que ver con la legitimidad de la violencia que nos comentabas hace algunos programas, Monty Peiró. Toleramos la violencia masculina, entendemos la vulnerabilidad masculina, empatizamos con la pérdida de control masculina, admiramos la soberbia masculina. Los puñetazos en la pared y la baba cayendo de la boca de un actor cuando llora y grita son prácticamente una nominación al Oscar, asegurada. Ya. Pero un Brad Pitt mujer en el club de la lucha sería inaguantable, porque nadie nos ha enseñado nunca a empatizar con que seáis algo distinto a lo que nos han enseñado que sois. Brad Pitt en la película de David Fincher es todo aquello que los hombres desean ser, pero al mismo tiempo Helena Bonham Carter, que interpreta a alguien que podría considerarse equivalente, guapa, segura de sí misma, inestable emocionalmente, extremadamente firme, todo el público la odió sin darse cuenta de que eran el mismo personaje. A vosotras se os ha exigido siempre estar en silencio esperando al final para ser ese trofeo de la victoria, esa mujer a la que se besa al acabar la aventura para dejar claro a la audiencia que, no os preocupéis, nuestro héroe, después de haber asesinado a 234 personas, ducharse y quitarse toda la sangre de encima, follará como recompensa el resto de sus días con un pibón que flipas. ¿Cuántas películas y series y videojuegos tenemos anualmente sobre paternidad, Monty Peiró? Sobre el aprendizaje masculino después de haber fallado como progenitores. Una historia imposible desde el punto de vista femenino, ya que haber fallado como madre te coloca en un sitio del que nadie quiere hacerse cargo. Ni un guionista quiere escribirte, ni un espectador quiere verte. Una mala madre es el peor villano imaginable. Ya. Y para prueba, ahí tenéis la reciente La Mesías de los Javis. ¿Lo has visto por fin? Me encanta. O sea, living, con esto. Sí, de hecho me gustaría que habláramos de la serie y de todo lo que... Vamos a dar un poco de tiempo para que la gente la vea y no hagamos spoilers, pero wow, me ha encantado. Pero fíjate que no había pensado en esto que dices. Y es muy fuerte. Lo de o sea, me acaba las de volar madres. la cabeza, sí. O sea, historias de paternidad fallida y recuperada a través igual de un hijo que no es su hijo, pero lo rescata. Bueno, sabes, es constante. Estas historias tenemos mil, de madres ninguna. Suelen ser dramas de una madre buscando, no sin mi hija, me suena, de los 90, que era un dramazo, o sea, al final, sí. Pero no es la recuperación de una maternidad. Ya, es verdad, es fuerte. Y es bastante fuerte. Y de La Mesías hay un efecto que me llama mucho la atención, porque creo que tanto Carmen Machi, esto se puede decir porque no es spoiler, hay 3 actrices que interpretan a Montserrat. A Montserrat, que es la protagonista, se puede decir, sí. de la serie. Y creo que se produce el efecto de que, como conocemos a Carmen Machi y a Lola Dueñas, son actrices famosas y reputadas en este país, ganadoras de Goya, creo que ambas, creo que ellas se han ganado el derecho de decir qué pedazo de papel y qué pedazo de personaje hacen. Lo hacen súper bien. Pero bueno, las 3, Ana Rujas también, en la Montserrat claro, joven. Pero ¿qué ocurre con la joven, la más desconocida? Creo que ella sí que es odiada. En mí provoca esa sensación. Claro. En mí provoca una sensación de odio. Claro. Pero las otras sí, dos porque no además, ahí también yo creo que la joven provoca mucho más odio porque está ejerciendo el maltrato desde el... O sea, cambia los cuidados por la fiesta. Claro. En cambio, las otras 2 lo cambia por la obsesión religiosa. Ya. Que es igual de horrible, de nocivo, sí. pero nos parece más femenino el convertirse en una loca de Cristo, más tolerable que ¿no? Que no lo sé. divertirse. Ya te digo que todo esto no lo tengo hilado, igual estoy diciendo gilipolleces. Tiene sentido. Pero me gusta mucho lo que has dicho de que el peor villano imaginable es una mala madre. Yo creo que sí. Es fuerte esto, ¿eh? Pero sobre todo, lo que más odiamos de un personaje femenino, Monty Peiró, es que nos jode la fiesta. Vienen a fastidiar, a hacernos sentir culpables o a manipularnos. Mientras que nosotros venimos a divertirnos, ya sea disparando a los malos, pilotando un avión o lo que sea que el guionista decida. Los personajes femeninos son odiados porque nos recuerdan a esas madres que nos obligaban a hacer la cama y a cepillarnos los dientes antes de irnos a dormir. Esas madres que nos hacían sentir pequeños y vulnerables. Y eso está mal porque nosotros somos unos machotes y eso no puede ser. Pero es que esto además a mí me recuerda... O sea, esto al final es un estereotipo femenino
femenino que también pasa en la vida, que a mí me toca muchísimo los huevos, que es cuántos tíos estaban completamente perdidos en la vida, que su vida era hacerse cocaína y cubatas, hundidos en la mierda, se echan una novia que a lo mejor les muestra que una vida sin abuso de sustancias es posible, una vida en la que tu sistema cardiovascular no será comprometido cada vez que sales un sábado de tu casa, ¿sabes? Y los amigos dicen, oh, lo ha atado, cuando literalmente le ha salvado la vida. Puta vida. O sea, es que esto pasa mucho. Sí. Y la mala es ella. Sí. O sea, no, los malos sois vosotros, que tenéis 40 años y seguís pensando que el planazo del sábado es ir coceros a cubatas y tenéis la mandíbula, nano, que os hace más kilómetros que Jesse Owens, tío, en el 36 y vais por ahí. O sea, la mala es ella, que le ha hecho ver... Le ata en corto. Que le ata un corto, o sea, que le ha hecho ver que a lo mejor cuando suples ciertos vacíos con amor y con planes sanos, la vida de repente no necesitas cocaína y cubatas de mierda de garrafón, pero la mala es ella. Y aquí pasa lo mismo. O sea, si Walter White hubiera cuidado más a Skylar y le hubiera hecho caso, pues este hombre seguramente tendría una vida mejor. Claro. O sea, vamos a ver, es que no me joda. Es que lo del personaje de la novia, que jode la fiesta, cuando realmente... Es que no sé. Claro, no sé. Eso venía un poco a resumir la sección, que es... Hay un poco de mezcla de ambas cosas. O sea, no el público no es totalmente responsable, aunque lo es del todo, porque es el público el que decide a quién odia y a quién no odia. Pero a veces es complicado porque es que se nos presentan unos personajes femeninos que están muy anclados en esa posición. Totalmente. De cómo no voy a odiar a esta mujer si es que está jodiendo la fiesta. Claro. Y al final, mi conclusión es que los tíos... venimos a ser unos niños grandes que quieren quedarse despiertos hasta tarde, aunque mañana no tengamos colegio. Al final somos una rabieta. Aunque mañana tengáis colegio. Aunque mañana tengamos colegio. Al final es fruto de una rabieta contra nuestras madres. Ahí, sí, muy freudiano este final. Una conclusión freudiana a un tema que, bueno, que yo creo que va mejorando poco a poco, sí. Pero bueno, estos rankings siguen dando alguna pistita, claro, de por dónde van las cosas. Así que nada, pues espero muchas que te gracias, haya muy gustado. Interesante tu reflexión. Pues hala, vamos con la tuya. Vale. Normal. Monty Peiro. Mira, yo ¿Qué? Quería hablar de un tema, pero la verdad no he sabido muy bien cómo escribirlo, entonces confío en que la conversación contigo ponga temas sobre la mesa, ¿vale? Cuando lo hago contigo es justo que tú alguna vez también confíes exactamente. En mí. Vamos a ver. Cuando esto se publique, la Navidad habrá pasado y ya estaremos todos volviendo a la rutina, aunque realmente esto es absurdo porque cuando eres adulto la Navidad son 2 días festivos sueltos, o sea, no son vacaciones ni nada, salvo que seas profesor. Pero vamos, que la Navidad habrá terminado. Y fíjate que me gustaría a mí tratar hoy el tema central de las fiestas navideñas, que no es otro que el alcohol. El alcohol, efectivamente. Estoy yo un poco revuelta con este tema, ¿vale? Vale. Me gustaría aclarar que mi relación con el alcohol es bastante sana, bebo poco, generalmente solo bebo Radler, y no he tenido problemas con el alcohol nunca. A veces me gusta tomarme un cóctel y me pongo chispa enseguida y bueno, es divertido. Pero sin más. Te pones picantona. Sí. Puedo estar largas temporadas sin beber, no bebo cerveza ni vino, excepto excepciones, y no me gusta especialmente ninguna bebida alcohólica, excepto la Radler, que me flipa. Vale. Y además supongo que por mi personalidad no me gusta la idea de perder el control y además no me gusta nada lo que veo en la gente borracha. Nunca me ha parecido un estado al que yo quisiera aspirar. Cuando yo trabajaba en la orquesta, para mí fue muy revelador trabajar en orquestas porque yo no puedo beber y cantar porque, vamos, no canto ni el tírate de la moto. Entonces yo, cuando trabajaba en orquestas, trabajaba sobria. Y esto, que parece una obviedad, por lo que sea, no lo es tanto. Hay que aclarar. Entonces yo veía desde el escenario de una orquesta, es un palco privilegiado para ver los efectos del alcohol, ¿no? Claro.
porque tú acompañas a la gente toda la noche y tú vas viendo, además yo siempre he tocado en orquestas pequeñas, con lo cual el público muchas veces es muy reducido y prácticamente te da las 4 horas de concierto, te da para memorizarlos a todos. Sí. Y entonces tú vas viendo cómo la gente llega sobria y en lo que se van convirtiendo conforme avanza la noche. Y esto noche tras noche, tras noche, tras noche, es un ejercicio muy curioso. Y yo pensaba, hostia, es fuerte que lo que nos ha convertido en los jefes de la naturaleza, o sea, lo que hace que la especie humana domine el planeta, es tener un cerebro con unas capacidades muy superiores al resto de animales y la autoconciencia. Tenemos conciencia de nosotros mismos. Sin embargo, cuando tenemos un día libre, lo que hacemos es tomar sustancias que nos anulen esto y que nos conviertan en animales y acaba. Entonces, lo divertido es perder esta conciencia, perder el control y gruñir, ¿no? Y a mí esto era un tema que me impactaba mucho, ¿no? Porque pensás, esto no tiene ningún sentido. Lo que me lleva a otro tema del que otro día hablamos si quieres, que es a que el mundo, o sea, de que no somos los humanos la gloriosa evolución, sino a lo mejor somos algo fallido, en el sentido de que creo que el mundo está más preparado para ser habitado como animal que como humano, porque al final estamos todos medicados, borrachos, o sea, que decirte, a lo mejor esto de tener cerebro no mola tanto. Claro, la evolución es un error. Claro, por eso digo que si estamos todo el rato intentando asociar lo divertido a estar prácticamente inconscientes, pues igual no somos el milagro tan guay que... Bueno, pero es otro tema. Bueno, en fin. Claro, no, ahora me interesa este tema. A mí también me interesa este tema, pero ahora, es verdad que con la orquesta, te lo juro que me impactaba mucho porque yo pensaba, hostia, es que esta gente... para mucha gente los días en el pueblo son los mejores días del año. Y también es una cosa que a mí me gustaba mucho, cantar en orquestas, formar parte de los días, además para la gente humilde, coño, porque el que es rico se va a Nueva York, pero para la gente humilde los mejores días son los días en el pueblo. Y entonces tú gastas esos días en acabar inconsciente. En acabar inconsciente. Es fuerte, ¿eh? O sea, dice mucho esto de muchas cosas, pero bueno... A los 20 años prácticamente todo el mundo bebe. Yo misma bebía por presión social porque es lo que hay que hacer. Después me fui dando cuenta de que sencillamente ni me sentaba demasiado bien, ni me lo pasaba especialmente bien y empecé a dejarlo. Estuve mucho tiempo bebiendo Coca-Colas cuando salía y la verdad es que fue horrible la presión que soporté, ¿vale? Porque cuando tú no bebes, porque yo pensaba, pues si es que a mí no me gusta vomitar. Y yo me bebo 2 cubatas y vomito. Y cuando vomito estoy mareada, no me gusta. Joder, a mí me gusta salir, me gusta bailar, me gustaba tener conversaciones. Con Coca-Cola, lo hago mejor esto. Claro, se hace mejor, todo se hace mejor sin alcohol. Y ya está, ¿no? Bueno, al final descubrí la Radler y me quedé ahí en ese terreno liminal en el que bebo alcohol, pero parece ser que no lo suficiente para ser respetada por la masa, que entiende que yo debería beber más alcohol. Claro. Y me gustaría hablar de esto, ¿no? De la presión social y de la gran mentira colectiva que sostenemos con el alcohol, ¿no? De este traje del emperador que supone que todos hacemos como si no pasara nada. Y joder, sí que pasa, tío. Vaya por delante que no es mi intención sermonear ni hacerme pasar por adalid de nada, que cada uno haga lo que quiera. Ya te digo, yo bebo, pero me apetece reflexionar sobre algunas cosas. Vale. Me sorprende que aun con toda la información que tenemos, sigamos con leyendas urbanas como que un poco de alcohol no es malo o que incluso es bueno. Esa famosa copa de vino diaria que algunos médicos recomiendan. Y 2 también he oído yo. Yo leí por ahí que 2 están bien también. Y bueno, hace ya mucho que se sabe que el consumo de alcohol, incluso en pequeñas dosis, es malo. No hay consumo bueno de alcohol. No hay consumo bueno de alcohol. Es tóxico. El alcohol es una sustancia tóxica. La ingesta de alcohol triplica el riesgo de sufrir cáncer de boca, faringe, esófago y mama. Mucha pereza. A partir de ahí, cada cual que haga lo que considere. Yo hago muchas cosas que no son buenas para la salud. No soy mejor que nadie, pero por favor, dejemos de repetir chorradas. Que esto es como si yo digo, no, un paquete de donetes al día es sano. No lo es. Yo lo he hecho durante una época muy grande de mi vida. El otro día me comí un paquete de donetes. O sea, qué buenos están, tío. Los evito porque... Yo me he comprado turrón de donut. Lo he visto, pero es carísimo. Sí, yo no miro el precio. 11 pavos. ¿Qué? ¿Me gasté 11 pavos? Bueno, en el supermercado del Corte Inglés 11 pavos.
Ah, bueno, igual. Ostras, me gasté 11 pavos. Hostia, voy a mirar. O sea, es que claro, lo cogí sin mirar el precio. Y luego, uy, qué caro. Claro, bueno, claro, compré 4 cosas y me salió por 90 pavos. Igual el turrón colaboró. Claro. Pues tampoco es para tanto, la verdad. No lo recomiendo, no. Ay, pues a mí me gustaría... No, bueno, pues lo mismo de siempre. Es que le ponen tanto azúcar que sabe a azúcar y recuerda levemente, pero además no recuerda... Estas cosas que saben a donut, no es eso. Ya. En fin, el caso pues que es eso, que yo no soy mejor que nadie, yo hago cosas que son malas para la salud, pero claro que sí. Me toca los huevos esto de, no, es que una copita, que no es bueno. No es bueno. Tómatela, pero no me digas que una copita al día es buena, no lo es. Uh-huh. Otra cosa es lo que hablaba antes, ¿no? Esta relación entre alcohol y socialización. Sí. La mayoría de gente no socializa si no es con alcohol de por medio. Yeah. Y esto presenta varias problemáticas que me afectan y me han afectado en los últimos años. La primera es la imposibilidad de hacer ciertos planes sin que la gente acabe borracha. Y yo me aburro muchísimo. No me parece lógico que todos los planes estén atravesados por el alcohol, porque eso pone en evidencia varias cosas. La primera, que tu ocio no es sano, y la segunda, que estás dejando fuera a tus amigos que no beben. Porque cuando hay alguien que no bebe, la gente que sí que bebe mucho empieza a apartar a esta persona. A dar la espalda, sí. Claro. Y es una mierda. Es que claro, como a ti no te gusta, bueno, pues tío, haced otras cosas, porque no es normal que todos tus planes incluyan beber. No es normal. Probad de vez en cuando a salir sin beber, que igual lo que crees que es divertido no lo es tanto, y lo que te parece un coñazo es porque es un coñazo yendo borracho, pero a lo mejor si lo pruebas sobrio, te diviertes. Y la tercera cosa es esta presión de grupo. O sea, es ridículo y es egoísta, porque ¿por qué de adultos seguimos insistiendo a la gente con que beba si sabemos de sobra que es mejor no beber que beber? Porque no le diríamos a nadie, venga va, fúmate un piti, no seas aburrido. Pero sí que insistimos con el puto chupito de los cojones de turno. Y la respuesta es muy sencilla. No nos gusta ver gente que no bebe cuando nosotros sí, porque esa gente ejerce de espejo. Nos sentimos juzgados y queremos que esa persona deje de creerse superior a nosotros y beba también. De esa manera podemos seguir jugando todos a que no pasa nada, a que el emperador va vestido, ya que si lo hacemos todos es que está bien y que es normal y que por lo tanto está de puta madre y no pasa nada. Y claro, a los 40 yo ya tengo a mis espaldas unos cuantos amigos que o han muerto por complicaciones en las que el consumo de sustancias, entre ellas el alcohol, estaba involucrado, o conozco a tantas personas con problemas con el alcohol que me apetece decir que, a ver, que sí, que cada uno haga lo que quiera. Yo voy a seguir bebiendo cuando quiera, pero no lo hagamos desde la perspectiva de que es cool, ni de que hay que presionar a la gente con que beba. Y porfa, seamos conscientes cuando haya un problema, y sobre todo, si alguien de nuestro entorno no quiere beber, respaldemos su decisión y ofrezcamos planes sin alcohol en vez de presionar para que la gente beba. Es que a mí, te lo juro, ya no me hace gracia. El tema de las borracheras. No, que ya te digo que yo de vez en cuando me pongo chispa y me lo paso de puta madre, porque en mi caso el consumo es muy ocasional. Y como no tengo... Yo, por ejemplo, un cigarro no me puedo fumar, porque yo soy una yonki. Entonces, si me fumo un piti, la he liado. Entonces, ni me acerco. Pero con el alcohol, como no tengo un problema, que igual lo acabo teniendo, nunca se sabe, pero a priori... Nunca se sabe. Pero a priori puedo beber un poco y no pasa nada. Entonces, para mí no es un problema. Pero no sé a dónde quería llegar, pero es un tema que me raya, porque me veo fuera de muchos planes, porque no bebo, porque soy un coñazo, ¿sabes? Bueno, y también te raya porque nosotros hablamos muchas cosas. Creo que llevamos, no sé si hemos llegado ya a 200 programas, Monty Peiro. Gente más pesada somos, tío. Hemos hablado de muchos temas y tienes razón en que un tema que nos afecta como sociedad muchísimo, como es el alcohol, pues lo ignoramos porque está muy normalizado. Y bueno, muchas cosas de las que has dicho. Creo, voy a ir comentando conforme me venga. Creo que hay una cosa que le viene muy bien al alcohol, que es la cocaína, entre otras drogas son más una duras. pareja perfecta. Pero me refiero más a que le viene muy bien como chivo expiatorio. Es decir, la cocaína como que sí que está mal vista, aunque todo el mundo se hace rayas también cuando sale por la noche, sobre todo si aguantan hasta las 7 de la mañana o hasta las 8 de la mañana. Pero creo que viene muy bien a la normalización del alcohol el hecho de poder culpar o poder ver mal a otra sustancia. Claro. ¿Sabes? Y creo que eso la presencia de drogas ayuda mucho a que el alcohol, que es una droga legal, cambie a sus anchas. Claro, porque por lo menos no me hago coca.
Claro que, efectivamente. Aunque luego está la gente que a mí esto siempre me ha hecho mucha gracia, porque aquí en Valencia pasa mucho, es la gente que se hace coca para poder consumir más alcohol. Ah, bueno, sí. Eso es increíble, ¿eh? O sea, es como... No sé si será cosa de valencianos. Yo creo que es una cosa muy valenciana, ¿no? Que es como... Salir de mi casa y me pondré borracho. Uy, voy borracho. Sí. Tendré que hacerme cocaína. Claro, porque si no, claro, hay que centrar, ¿no? Tengo que centrarme. Claro, y entonces ahora que me he hecho cocaína, ya puedo seguir bebiendo más. Y, hostia, siempre me ha llamado la atención esa conducta porque es como... Tío, que si tú lo que quieres es ir sobrio, no hagas nada, tío. Sí. Pero la gente esta valenciana que quiere llegar a la sobriedad atravesando todas las drogas posibles, o sea, voy a ir sobrio. Para ello, me beberé 7 cubatas, luego me haré una raya, luego me fumaré un porro porque me he puesto un poquito espitoso. Como el porro me da bajón, me haré otros 7 cubatas y así sucesivamente. Me he gastado 500 euros en intentar ir sobrio a través de todas las drogas. Tronco. Son un poco el meme de Los Simpson de Bart y Homer camioneros, donde se toman media caja de anfetas y media caja de somníferos. Exacto. Para compensar. Es que luego encima la gente, cuando llega a su casa después de haber hecho todo eso, se arrea un día de pan de no sé cuántos gramos para poder dormir. Si no hubieras hecho nada, te hubieras acostado a las 12 de la noche, como toda persona hubieras normal, dormido 8 horas y te hubieras levantado fresco como una puta rosa y con 300 euros más en la cartera, ¿sabes? Y además sin aumentar, sin triplicar tus posibilidades de que te dé un puto infarto con 43 años. O sea, sí. Es que es increíble, tío. Yo voy a aprovechar y comento también mi visión personal, que no es como la tuya. Yo me acerco más al alcohol que tú. Hombre, pero tú bebes muy poco. Claro, o sea, yo creo que puedo admitir sin miedo a caer en hipocresía que no tengo un problema con el alcohol. De verdad lo pienso. No, que va. Yo no bebo alcohol en casa, no tengo alcohol en casa. Bueno, sí, tengo tercios por ahí, por si viene alguien, por si viene visita, pero yo no bebo cerveza en casa. Tú puedes estar semanas sin beber. Creo que no tengo un problema, pero es cierto, y ahí sí que reconozco las dinámicas del alcohol, que es cierto que cuando salgo, sobre todo por la noche, me identifico mucho con esa sensación y esa necesidad de perder un poco el control, de esa sensación que da el alcohol, de como soy una persona que sí que se ve un poco constreñida a veces por mil cosas, por mil movidas. Es grato esa sensación que me da el alcohol de soltarme un poco y decir cosas que no diría de normal, porque soy una persona extremadamente responsable, que no me gusta herir a la gente, no me gusta pasarme de la raya, literalmente también porque no consumo cocaína. Desde aquí admito que no consumo cocaína. Mis declaraciones pese a oficiales. Ser un hombre valenciano de 40 años, no consumes cocaína. No consumo cocaína. El caso es que sí que me identifico con todo esto, pero al mismo tiempo considero que no tengo un problema con el alcohol. Pero ¿por qué es? Porque no me gusta tampoco salir mucho por la noche. Si saliera mucho por la noche tendría un problema con el alcohol. Porque es otra cosa que me gustaría comentar de las que has dicho, que está muy relacionado el tema del alcohol con el salir de noche. Hay muchas alternativas de ocio. Sí, pero también hay mucha gente, que eso también es curioso, que bebe de día. Sí. Y que parece que el alcohol que te bebes de día no cuenta. No cuenta. Bueno, eso es, por supuesto que no cuenta. O sea, no tiene el mismo efecto. O sea, no tiene el mismo... No, o sea, si te emborrachas de día, es como si no te hubieras emborrachado. Y sí cuenta. Claro que cuenta. Claro, pero ese efecto es curioso, ¿eh? Es un efecto. Pero sí, hay gente para curioso. la que salir de noche... O sea, si sales de noche implica que bebes, claro. Claro, si haces eso, quizá podrías... pensar en que igual no te gusta tanto salir de noche. No, es decir, si necesitas beber para ello, eso es a lo mejor tampoco te cantan bien tus amigos. Si necesitas estar borracho para quedar con ellos. Podría ser, pero es cierto que, a ver, no quiero aquí defender una postura de estilo de vida. Yo elijo el estilo de vida que me gusta y tal, pero es cierto que no me entusiasma salir hasta muy tarde, salir hasta las tantas, a las 5 de la mañana. Yo no lo entiendo, en mi cuerpo no puede. Entonces, realmente estamos haciendo algo muy antinatural, que es, joder, de lunes a viernes nos acostamos a las 11, 12 de la noche y nos levantamos a las 7, 8 de la mañana.
de repente llega el viernes y pretendes estar despierto hasta las 6 de la mañana. Por eso se hace la gente cocaína, porque tus ritmos circadianos son los que son, entonces te haces cocaína para subvertirlos. Pero mi pregunta eterna de siempre es ¿por qué cojones no quedamos por las tardes como hacíamos cuando éramos adolescentes, que bajamos al parque, al banco del parque a comer pipas? Que era una sensación maravillosa. Totalmente. Que luego de adolescente también bebías y todo lo que quieras. Sí, pero esa sensación de banco, de parque, comiendo pipas, era muy agradable. Me gusta mucho este giro. Sí, bueno, no sé. Quiero acabar así la sección como abogando por el consumo de pipas frente al alcohol. Y dices, ¿por qué? Pero es que es absurdo, porque yo... Cuando quedo a veces con gente por la noche, hablas con ellos por WhatsApp de que vas a quedar por la noche, no sé qué, no sé cuántos, y está todo el mundo en su casa esperando a cenar cualquier mierda. Ahora ya no, porque quiero decir, con 40 años quedamos para cenar. Sí, porque si no, ¿qué clase de 40 años son si no cenas? Si no cenas fuera. Pero yo recuerdo cuando tenía 20 y tantos que cenábamos en casa cualquier mierda porque no teníamos dinero y salíamos a las 12 de la noche... A empezar la noche a las 12. Yo he salido de mi casa a las 2 de la mañana, ¿eh? Pero es que no... yo he salido de mi casa a las 2, que ahora... vamos, lo último que haría para mí salgo de casa a las 2 de la mañana es en una ambulancia porque me ha pasado algo. Y entonces yo vendría a reivindicar las tardes. El tardeo. Yo también. El tardeo, y aunque la gente se pone cocidísima en los tardeos también... Pero no cuenta. Pero bueno, podría incluso defender un poco el que no cuenta. Podría defenderlo porque realmente cuando tú te cueces por la tarde, te vas te vas a pasar a dormir a las 9 de la noche. Por lo menos no alteras tus horarios. Efectivamente. Claro. Y te vas a casa. Sí. Yo no sé por qué quería hablar de esto, porque a mí me remueve un poco, pero no tengo conclusiones ni nada. Simplemente era como, vamos a reflexionar un poco sobre el alcohol. Yo solo os digo que si para aguantar a ciertas personas o ir a ciertos sitios necesitáis beber, no os gustan tanto esas personas ni esos sitios. Claro. Pues y ya está. Ya sabéis, pues esa sección que os habéis comido. ¿Qué Pam. pasa? Ahí Pam. La lleváis. Para ti. 7 de enero. Bueno, antes de irnos, como siempre, patreon.com/todomal. Ha empezado el año. Buenos propósitos del año. Apoyar a tu podcast preferido. Exacto. Apoya tu local. De gastarte el dinero en gilipolleces. No paguéis el gimnasio. No vais a ir. Dadnos el dinero. Las estrenas para todo mal. Que aquí que las veamos. Que no cuesta tanto. Un poquito el aguinaldo. Exacto. Yo he de decir, después de mis 2 experiencias con este brazo de micro y este micro... que tienes las manos en los bolsillos pues no sabes qué hacer con ellas. No sé qué hacer con las manos. Ahora tengo las manos libres y no sé qué hacer. Y llevo 2 programas sin saber qué hacer con ellas. Me tengo que habituar, pero realmente es más cómodo. Que sí, además que te pega. Me gusta. Pero he de decir que de momento no sé qué hacer con las manos. Algo me inventaré. Nos vamos a ir con un poquito de cuota masculina, porque nuestros amigos de Ópera Magna, que son un grupo masculino, un grupo de rock masculino, que bueno, pues para que se vea también que también los chicos son guerreros. Sí. Los chicos también saben meter caña y aunque para mí el rock es un estilo muy feminizado, pues de vez en cuando hay gloriosas excepciones de chicos que también rockean duro. Vale. Entonces, Ópera Magna han sacado este tema que se llama La muerte de un poeta. Muy bien. Y con ellos nos despedimos. Y la semana que viene más. Y o peor.
vuelo del Fénix en Radio 3.